Te doy la bienvenida a Creer en lo Invisible, un podcast para personas que se animan a cuestionar la realidad más allá de lo visible, dándole lugar al mundo espiritual que las habita. Personas que buscan su propia verdad y sienten el llamado de fortalecer cada vez más esa conexión genuina con su propia esencia desde el amor, la conciencia, el compromiso y la autenticidad. Soy Julia de Reconexión Akáshica. Hace 10 años facilito y acompaño procesos de autoconocimiento y transformación personal como terapeuta holística, y hoy en este espacio me encantaría ayudarte a que abras cada vez más los ojos de tu alma para que creer en lo invisible se sienta como algo seguro y natural. Ahora sí, comenzamos. Vivimos en una época donde prácticamente todo compite por nuestra atención. Apenas abrimos los ojos, ya hay alguien diciéndonos qué pensar, qué comprar, qué deberíamos hacer para ser más exitosos, más productivos, más felices o más espirituales. Recibimos cientos, a veces miles de estímulos por día. Noticias, redes sociales, mensajes, responsabilidades, opiniones. Tanto ruido que muchas veces llegamos al final de la jornada sin haber pasado ni 5 minutos con la única persona que nos va a acompañar durante toda la vida: nosotros mismos. Y entonces quiero hacerte una pregunta. No para que me la respondas a mí, sino para que te la respondas a vos. ¿Quién sos cuando dejás de lado todo lo que el mundo espera de vos? No cuál es tu trabajo. No qué rol ocupás dentro de tu familia. No qué estudiaste. No lo que otros opinan de vos. ¿Quién sos realmente? Porque si soy completamente sincera, hubo un momento de mi vida en el que me di cuenta de que no tenía respuesta para esa pregunta. Y descubrirlo fue tan doloroso como liberador. Desde muy chicos aprendemos muchísimas cosas que son importantes para desenvolvernos en la vida. Aprendemos a leer, a escribir, aprendemos matemáticas, historia, ciencia, artes, idiomas. Y todo eso tiene un valor enorme. Pero hay algo que casi nunca nos enseñan. Nadie nos enseña a reconocer lo que sentimos, a entender por qué reaccionamos como reaccionamos, a escuchar nuestra intuición, a distinguir qué deseos nacen de nuestro corazón y cuáles nacen de la necesidad de encajar. No nos enseñan a conocernos. Y si bien eso forma parte del sistema en el que nos encontramos inmersos, también sucede que muchas de las personas que nos educaron tampoco habían tenido la oportunidad de hacerlo consigo mismas. Y quizás lo más llamativo de todo esto es que esta pregunta no nació ayer. No apareció con las redes sociales. No surgió porque hoy estemos más estresados o más desconectados. Desde hace miles de años, el ser humano viene haciéndose exactamente la misma pregunta. ¿Quién soy? En la antigua Grecia, una de las frases más conocidas era «Conócete a ti mismo». La misma se encontraba escrita en el templo de Apolo, en la ciudad de Delfos, y más tarde el filósofo Sócrates adoptó esa máxima como pilar de su filosofía. No se trataba de una frase motivacional. Era una invitación a comprender que ninguna vida podía ser verdaderamente plena si antes no aprendíamos a conocernos. Muchísimos siglos después, Carl Jung decía algo que me parece profundamente revelador. Hasta que no hagas consciente lo inconsciente, este dirigirá tu vida y lo llamarás destino. Y cada vez que vuelvo a leer esa frase, me pregunto, ¿cuántas decisiones tomamos creyendo que las estamos eligiendo libremente, cuando en realidad nacen de heridas que nunca miramos? ¿Cuántas veces repetimos vínculos, trabajos, formas de reaccionar o incluso maneras de hablarnos a nosotros mismos simplemente porque nunca nos detuvimos a observar de dónde vienen? Y si miramos hacia Oriente,
El budismo también nos invita a observar nuestra mente, nuestros pensamientos, nuestras emociones, no para juzgarnos ni para luchar contra ellos, sino para comprenderlos. Porque solo cuando podemos observar algo con conciencia, dejamos de estar completamente identificados con ello. Fíjate qué interesante. 3 miradas completamente diferentes, 3 momentos distintos de la historia, y sin embargo, las 3 llegan a una conclusión muy parecida. La transformación comienza cuando dejamos de buscar únicamente respuestas afuera y empezamos a mirar con honestidad hacia adentro. Y entonces apareció otra pregunta que al menos en mi caso fue imposible de esquivar. ¿Cuánto de la persona que hoy creo ser realmente soy yo? ¿Y cuánto fue construido para adaptarme, para pertenecer, para cumplir expectativas o para sentirme aceptada? Porque hay algo que fui entendiendo con los años. No nacemos desconectados de nosotros mismos. Poco a poco vamos aprendiendo a alejarnos de quienes somos. A veces para no decepcionar, a veces para no generar conflictos, a veces para sentirnos queridos, a veces simplemente porque creemos que esa es la única manera posible de vivir. Y casi sin darnos cuenta, empezamos a construir una versión de nosotros que funciona muy bien para el mundo, pero que cada vez se siente más extraña por dentro. Y mientras iba descubriendo todo esto, hubo una verdad que empezó a hacerse cada vez más evidente en mí. Durante muchísimos años había vivido creyendo que me conocía. Sabía que me gustaba, que había estudiado, cuáles eran mis responsabilidades, qué esperaba mi familia de mí, qué lugar ocupaba en los distintos ámbitos de mi vida. Pero un día entendí que conocer esos datos sobre mí no era lo mismo que conocerme. Porque conocerme significaba algo mucho más profundo. Significaba empezar a preguntarme quién era cuando dejaba de actuar para cumplir expectativas. ¿Qué sentía realmente? ¿Qué deseaba? ¿Qué me daba miedo? ¿Qué partes de mí había escondido durante años para sentir que pertenecía? Y esa fue quizás una de las experiencias más movilizadoras que viví. Porque cuanto más me observaba, más descubría que había una versión de mí que llevaba muchísimo tiempo esperando ser escuchada. Pero hay algo que se habla muy poco cuando hablamos de autoconocimiento. Y es que conocerte también implica atravesar pequeños duelos. Porque no solamente descubrís quién sos, también empezás a darte cuenta de quién ya no sos. Y eso, aunque sea profundamente liberador, muchas veces también duele. Duele reconocer que tomaste decisiones para agradar, que sostuviste vínculos por miedo a estar solo, que postergaste sueños por creer que no eran posibles, que apagaste partes de vos para encajar. Y cuando empezás a ver todo eso, aparece una mezcla muy extraña de emociones. Hay tristeza por el tiempo que pasó, hay enojo, hay culpa, pero también empieza a aparecer algo que para mí fue muchísimo más fuerte: compasión. Porque entendí que esa versión de Julia no estaba equivocada. Simplemente estaba haciendo lo mejor que podía con el nivel de conciencia que tenía en ese momento. Creo que el autoconocimiento no consiste en juzgar a la persona que fuiste. Consiste en agradecerle. Porque hizo todo lo que pudo para traerte hasta acá. Y recién, cuando dejas de pelearte con tu historia, empezás realmente a transformarla. Y hubo un momento en el que entendí algo que cambió por completo mi manera de ver ese proceso. Durante mucho tiempo pensé que el autoconocimiento consistía en convertirme en alguien mejor.
en corregirme, en mejorar, en dejar de tener miedo, en dejar de equivocarme. Pero con los años descubrí que no era eso, porque detrás de todas esas capas que fui construyendo para adaptarme, ya estaba mi esencia. No tenía que fabricarla, no tenía que inventarla, no tenía que convertirme en otra persona. Solo tenía que animarme a quitar poco a poco todo aquello que me impedía verla. Y eso cambió completamente mi manera de vivir la espiritualidad. Porque dejé de buscar afuera a la persona que quería ser y empecé a recordar a la persona que siempre había sido. Y cuando empecé a sacar esas capas, pasó algo que nunca había imaginado. No solamente empecé a conocerme más, empecé a percibir la vida de otra manera. Las mismas situaciones que antes veía como castigos empezaron a convertirse en aprendizajes. Las preguntas dejaron de ser ¿por qué me está pasando esto? Y comenzaron a transformarse en ¿qué viene a mostrarme esta experiencia? Empecé a escuchar con más atención mis emociones porque entendí que no estaban ahí para hacerme sufrir, sino para mostrarme algo de mí. Empecé a cuestionar pensamientos que durante años había dado por verdaderos. Descubrí que muchas de mis creencias ni siquiera eran mías, que muchos de mis miedos tampoco lo eran. Y poco a poco fui sintiendo que había algo mucho más profundo sosteniendo todo ese proceso. Algo que no podía explicar únicamente desde la razón. Algo que me invitaba una y otra vez a volver a mí. Y cuando hablo de espiritualidad no hablo de escapar de la realidad. Todo lo contrario. Para mí la espiritualidad fue aprender a habitar la realidad con más conciencia. Fue la puerta de entrada hacia mí misma. Fue empezar a darle lugar a dimensiones de mí que siempre habían existido, pero que nunca me habían enseñado a escuchar. Mi intuición, mi sensibilidad, la energía que percibía, las sincronías que antes llamaba casualidades, la sensación de que había algo en mi interior que sabía incluso antes de que mi mente pudiera comprenderlo. No fue dejar de pensar, fue aprender a integrar la razón con esa sabiduría silenciosa que todos tenemos dentro. Y en ese camino fueron apareciendo distintas herramientas. Algunas llegaron para hacerme preguntas, otras para desafiarme. Y hubo una en particular, los registros akáshicos, que terminó convirtiéndose en la brújula que me guiaría en todo este proceso de volver a mí. Si este episodio dejó algo en vos, ojalá no sea una respuesta. Ojalá sea una pregunta. Porque las preguntas sinceras tienen una capacidad maravillosa. Nos ponen en movimiento. Nos obligan a dejar de vivir en piloto automático. Nos invitan a adentrarnos, a detenernos, a escucharnos, a mirarnos con más honestidad y quizás a recordar algo que nunca estuvo perdido. Solo había quedado cubierto por años de miedo, de exigencias, de expectativas y de ruido. Si hay algo que deseo de corazón después de compartirte todo esto, es que te animes a regalarte ese tiempo, a conocerte, a observarte, a abrazar incluso esas partes que todavía te cuesta aceptar. Porque estoy convencida de que detrás de todo aquello que hoy sentís que te limita, sigue esperando la persona que realmente sos. Y cuando eso ocurre, cuando empezamos a volver a nosotros mismos, la vida empieza a cambiar desde un lugar mucho más profundo que cualquier cambio externo. No porque el mundo cambie, sino porque cambia la manera en que lo habitamos. En el próximo episodio quiero compartirte con más profundidad sobre esta herramienta que apareció en mi vida y que hasta el día de hoy sigue acompañándome en el proceso de autoconocimiento. Pero más que hablar de la herramienta,
quiero contarte qué fue lo que transformó en mí. Porque al final del camino nunca se trata de la herramienta. Se trata de la persona que nos animamos a ser gracias a ella. Y además, ese día voy a hacerte una invitación muy especial. Una invitación que hace mucho tiempo vengo preparando con muchísimo amor y siento que puede ser el comienzo de un camino muy profundo para quienes hoy sienten el llamado de volver a sí mismos. Pero antes de eso, me encantaría que puedas sumarte a un encuentro muy especial. Una charla gratuita y en vivo para detenerte, escucharte y reconectar con quien realmente sos, donde vas a empezar a descubrir cómo los registros akáshicos pueden acompañarte en ese camino de regreso a vos. Las inscripciones ya están abiertas, pero por tiempo limitado. Toda la info la vas a encontrar en el enlace que te dejo en la descripción y ahí mismo podés registrarte. Espero nos encontremos en la charla. Llegamos al final de este episodio. Gracias por acompañarme y también por darte estos minutos para vos y permitirte reflexionar sobre estos temas. No pretendo que me des la razón, que pienses o sientas como yo. Simplemente mi intención es que pongas tu mirada en vos, que te observes, que te reconectes con tu propia esencia y desde allí que vuelvas a creer en lo invisible.